para que ustedes puedan entender mejor. Esa es la misión nuestra, que ustedes entiendan mejor toda la materia. La materia tiene su contenido, tiene su programa analítico, pero previamente a eso, yo quiero lo siguiente, que por favor todos su nombre, registren bien su nombre, su número de registro y además la cámara. Todos, absolutamente, ¿ya? Número de registro, nombre y cámara. Faltan algunos todavía, por eso estamos esperando unos cuantos minutitos, un minuto, por favor, todos los que están escuchando. Luego también recomendarles que el enlace que tenemos es personal, absolutamente personal. En base a esto, y antes de empezar con el programa analítico, yo quiero, si bien no lo hice en la anterior clase, pero ahora vale la pena ya empezar con todo. Ya están registrados todos, ya están inscritos todos, la mayoría que querían llevar la materia. Quiero comunicarles también que estamos trabajando nosotros con, en este momento, si bien es estudiante, pero también es profesional, con el ingeniero Roy Escalante. El ingeniero Roy Escalante está trabajando conmigo, estamos trabajando los dos en la materia, que es ayudante de periódico 106 y química 204. Conmigo. Él ha cumplido con todos los requisitos que se requieren para poder ser ayudante, por si acaso no hay favoritismo, ¿eh? O sea, él ha tenido que dar su examen de competencia, se ha presentado el examen de competencia, no por el hecho de que sea ingeniero químico, él tenía que evitarse su examen. Será hecho la evaluación correspondiente, y como siempre, él tiene bastante experiencia, especialmente en la resolución de problemas, y lógicamente va a ayudar mucho a lo que es nuestro objetivo común, en este caso a nuestro objetivo del profesor, que es el de tratar de enseñar lo mejor posible. Y él va a contribuir con eso. Quiero parar unos minutitos así para que en forma directa yo haga la presentación oficial de Roy, para que él se dirija a ustedes, para que nos salude y luego empezamos la clase. ¿Ya? Roy. Bueno, buenos días, jóvenes. Ya en la anterior clase habíamos dado unos delineamientos, ¿no?, de la materia, y vamos a estar desarrollando el tema práctico también conmigo, ¿no?, en los horarios que ya tienen asignados. Ya después, en la próxima clase, les voy a indicar, ¿no?, cómo es que deben ingresar. De todas maneras, en el grupo de WhatsApp se les ha indicado cómo tienen que ingresar a las clases de Zoom y cómo está en este caso vinculado, ¿no?, el tema de el enlace con su correo que han proporcionado, ¿sí? Entonces, todo este semestre vamos a estar coordinando el tema del avance, y en estos días también se le va a subir la bibliografía, ¿no?, de la materia a la plataforma, ¿no? Es la plataforma en la cual vamos a interactuar todo el semestre, ¿sí? Bien, jóvenes. Entonces, como ya les indicaba, tenemos ahí un excelente colaborador para nuestra materia, la materia de balance de materia y energía. Él es ingeniero químico y estudia ingeniería de control de procesos, ¿no? Es estudiante del 7º semestre, creo, 8º. Así que tiene bastante experiencia y nos va a ayudar mucho, les va a ayudar a ustedes mucho, porque más que todo en este caso es a ustedes, ¿no?, para que sea más fácil la materia y, bueno, todos en lo posible se promuevan y sigan adelante hasta lograr que dentro de poco seamos colegas y aporten a la industria, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces empezamos.
Bien, jóvenes. Bien, jóvenes, empezamos entonces con la materia. La materia, tal como su nombre lo indica, es balance de materia y energía. Balance de materia y energía. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, aunque en otros planes de estudio de otras carreras en otras universidades tiene otro nombre, bueno, el nuestro tiene otro nombre, que es Principios Básicos de la Ingeniería Química o Ingeniería de las Reacciones Químicas 1. En otras carreras, en otras facultades, en otras universidades, tienen el nombre de balance de materia y energía. Este tipo de nombre, o sea, de asignación de nombre, se da, ustedes van a encontrarse también estas diferencias en los libros. Por ejemplo, en el libro de Himenblau, se le dice. En la sexta edición dice Principios Básicos de la Ingeniería Química. Principios Básicos de la Ingeniería Química. Entonces, en el Felder, que también es otro libro nuestro, también tiene otro nombre que es un poco diferente al de Principios Básicos, ¿no? Entonces, y en otros libros también existe como nombre de balance de materia y energía. Bien, entonces, pero el fondo de esto es directamente, o sea, es lo que el tema a tratar es realizar el balance de materia y de energía en los procesos físicos y químicos. El objetivo de la materia es claro. De lo que queremos al finalizar la materia es desarrollar capacidades, ¿no?, de solución sistemática de problemas en los procesos industriales, en base a dos leyes fundamentales. Las leyes fundamentales, ustedes las conocen, son las leyes de la conservación de la materia y de la energía. Las famosas leyes de la conservación de la materia y de la energía. En sí, el balance de materia y energía es eso, es aplicar estas dos leyes. Tanto si es balance de materia, es aplicar la ley de la conservación de la materia. Y si es el balance de la energía, es aplicar la ley de la conservación de la energía. Fíjense, estas leyes, ustedes recuerdan bien, la ley de la conservación de la materia, por ejemplo, indica de que todo lo que ingresa a un proceso es igual a lo que sale. Si algo ocurre diferente o si no es igual, entonces nosotros tenemos que justificar eso como ingeniero químico. Tenemos además que comprobar que cualquier materia prima, cualquier alimentación que entre, o sea, cualquier reactivo que entre, si es materia prima a un proceso físico, lo que ingresa debe ser igual a lo que sale. Lo mismo ocurre con los reactores químicos. Lo que ingresa como reactivo debe ser igual a lo que sale como producto. La ley de la conservación de la energía indica eso, que también en eso, que también en los procesos químicos se debe cumplir la ley de la conservación de la energía. Fíjense que nuestra materia todo está alrededor de estos dos puntos, de estos dos conceptos básicos. La ley de la conservación de la materia y la ley de la conservación de la energía. Cualquiera sea el proceso que tengamos. Si nosotros entendemos bien estas leyes, estas dos leyes, y tenemos que demostrar mediante nuestra capacidad, los procedimientos que aprendamos, tenemos que demostrar que esa ley se cumple, entonces hemos llegado a un objetivo final. Bien, caso contrario, si no se cumple, hay que dar las explicaciones correspondientes. Entonces, por eso es importante, dice, interpretar qué son los balances de materia, cómo se formulan y aplicar cómo se resuelven. O sea, en este caso, los balances, tanto interpretar todo lo que es los balances de materia, cómo se formulan. Hacer un balance de materia, ¿qué quiere decir? Ustedes conocen, por ejemplo, en la cuestión económica, mínimamente, es algo parecido al balance de dinero, digamos, o sea, el balance que se hace de costos en una empresa, en su casa, ustedes, en su vida personal. Si tienen 20 pesos, 20 bolivianos, tienen que saber cómo, en qué se gastó, a dónde se fue, y al final tienen que justificarse que los 20 pesos es igual a lo que se gastó o a lo que se invirtió. Y si algo falla, hay que dar una respuesta. Hay que dar una respuesta de por qué no es igual. En el balance de materia ocurre lo mismo. En el balance de materia, todo lo que ingresa a un determinado equipo, sea este equipo de procesos físicos, químicos, debe ser igual.
de qué es lo que tenemos que hacer en nuestra materia, en la materia de reacciones 1. En la materia de lo que tenemos que hacer, aprender a formular los balances. O sea, formular, ¿qué quiere decir formular? Quiere decir establecer ecuaciones y aplicar todas estas ecuaciones al balance y para poder dar la solución correspondiente. O sea, al interpretar los balances de materia, significa que debemos nosotros saber, si interpretamos bien, si entendemos bien el balance de materia de un proceso físico-químico, quiere decir que vamos a poder formular muy bien las ecuaciones, porque al fin y al cabo, digamos, el fondo es establecer ecuaciones matemáticas, ecuaciones algebraicas fundamentalmente, lineales fundamentalmente, para poder resolver dichas ecuaciones. Y resolver esas ecuaciones significa resolver el balance de materia. En forma similar también hay que hacer con el balance de energía, establecer las ecuaciones y resolver las ecuaciones. Y aplicar en este caso, si es balance de energía, aplicar los conceptos básicos en cuanto a lo que significa qué es una energía, qué tipos de energía existen. Aquí tenemos que necesariamente recordar algunos conceptos que se llevan en la físico-química y en la termodinámica. En el caso anterior, tenemos que tener, en el caso del balance de materia, cuando llevemos el balance con reacción química, fundamentalmente tenemos que recordar todo lo que se refiere a los conceptos básicos de la química, fundamentalmente, y de la físico-química. Y en este otro caso del balance de energía, de la físico-química y la termodinámica. ¿Por qué decimos balance por qué decimos que debemos recordar los conceptos básicos de la energía? No, que no quede hacia el aire, ¿no? Cómo se establecen y resuelven. Por ejemplo, si nosotros estamos en una fábrica y queremos nosotros tener cierta cantidad de energía eléctrica, seguramente vamos a tener lo que se ha llevado en termodinámica, las turbinas necesarias, las calderas necesarias, y todo eso se mueve con energía. Nosotros como ingenieros químicos tenemos que saber cuánto de energía se requiere para la determinada combustión, para llegar a evaporar el agua y luego para que se mueva la turbina correspondiente. O sea, necesitamos saber cuánto de energía se consume y y para ello cuánto de material necesito, cuánto de hidrocarburo necesito para convertir esa energía ya en energía luminosa y en otras actividades más que se realicen en una fábrica. Por lo tanto, nosotros debemos conocer muy bien, primero, con qué tipo de energía estamos trabajando. Hay energía cinética, hay energía mecánica, hay energía interna, hay entalpía. Hay una serie de energías que ustedes conocen, que esas hay que tenerlas presentes en nuestros balances de energía. Hacer el balance correspondiente, quiere decir establecer las ecuaciones correspondientes para resolverlas y establecer las ecuaciones y también cómo se resuelven. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a cumplir también con el balance, vamos a cumplir con la ley de la conservación de la energía, que dice que todo lo que ingrese es igual a lo que sale. La energía que ingresa a la caldera debe ser absorbida seguramente a través de la energía interna, crecimiento de la energía interna que tiene el agua, y tiene que considerarse exactamente cuánto de energía se transforma. O sea, de energía calorífica, energía mecánica, energía eléctrica. Esa es la ley de la conservación de la energía. O sea, lo mismo que en la materia, puede transformarse cualquier cosa, pero lo que es importante es que no se pierde, no se crea ni se destruye. Lo mismo ocurre con el balance de energía. No se crea, no se pierde absolutamente, tampoco puede transformarse. Eso sí puede transformarse. Y por último, resolver los problemas del balance, o sea, en conjunto ya. Resulta que no todos los procesos industriales vienen como balance de materia solamente. Para, por ejemplo, hacer la trituración de una semilla necesitamos un motor, necesitamos cierto equipo adecuado para hacer la trituración de la semilla. Por lo tanto, también estamos ocupando energía y además estamos haciendo el balance de materia, porque toda la materia, en este caso las semillas que estamos ingresando para su trituración, debe ser igual a la que sale. Es un proceso sencillo de trituración. Pero si es de agua, por ejemplo, seguramente si tenemos 1000 litros de agua o 1 litro de agua y queremos evaporar, necesitamos tanta cantidad de energía exacta para evaporar esa cantidad de agua.
para que se vuelva a vapor. Entonces, por lo tanto, ahí necesitamos cuánto de energía se requiere, cuánto es el costo. No vamos a tener que, si no, vamos a tener que quizás perder bastante energía y no vamos a saberla aprovechar correctamente, ¿no? No va a ser eficiente nuestro trabajo. Y similarmente en el balance de materia, pero en el balance de energía es un poquito más complejo el problema porque hay en los procesos físicos, por ejemplo, hay que conocer las propiedades físicas de la materia prima o de la alimentación con la cual vamos a trabajar. Para ahí también necesitamos bastante los conocimientos de la físico-química, ¿no? Por ejemplo, si un gas, tenemos que ver necesariamente todo lo que es los gases, o sea, tiene que recordar, no lo vamos a ver, pero no en nuestra materia, todo lo que son las leyes de los gases, los principios de los gases, lo mismo en los líquidos, lo mismo en los sólidos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un líquido, queremos transformarlo en vapor, tenemos que saber algunas leyes que se consideran para la transformación, o sea, que rigen esa transformación, y eso es físico-química. Lo mismo ocurre con el balance o sea, de energía y de materia simultáneamente. Simultáneamente nosotros tenemos que aplicar ahí, cuando apliquemos simultáneamente, entonces ahí quiere decir que estamos incluyendo el programa analítico de la materia. Si nosotros logramos resolver los problemas bien, o sea, si logramos formular las ecuaciones adecuadas, los Reichert también bien, y lógicamente si logramos resolver estas ecuaciones, tanto para el balance de materia y de energía, entonces hemos concluido nosotros con nuestro trabajo de efectuar un balance de materia, de hacer un balance de materia a una industria, a un equipo de una industria o a toda. Por ejemplo, hay industrias que tienen, por ejemplo, aquí, por ejemplo, para resolver la complejidad de los problemas, hay industrias que tienen que son bastante complejas, ¿no? Que tienen una serie de unidades de trabajo, o sea, que le decimos unidades de proceso. Se refieren unidades, por ejemplo, de equipos, a equipos como ser destiladores, depuradores, centrífugas, finalmente puede ser también un reactor químico, tienen bombas. Entonces, ese conjunto de equipos, ¿no? A todo ese conjunto de equipos, nosotros tenemos que hacer el balance de materia y energía. Y al final, concluir totalmente con que se cumple la ley, ambas leyes, de la conservación de la energía y de la materia. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la materia? Aprender los procedimientos adecuados, establecer los conocimientos adecuados, ¿no? Mejor si lo hacemos individualmente, nosotros ya con la práctica podemos tranquilamente tener ya nuestro propio personal, nuestro propio procedimiento o metodología propia adecuada en base a la práctica, para poder resolver ya cuando ustedes estén en la industria o cualquier otro tipo de problemas que donde tengan que hacer un balance de materia o de energía, ustedes pueden sin ningún inconveniente aplicar su propia técnica personal. Pero si no es así, igual aquí nosotros en el programa analítico tenemos precisamente establecer los procedimientos, establecer las metodologías adecuadas para resolver este tipo de balance. Cuando hablamos de tipos de transformaciones para efectuar balance de materia y energía, hemos hablado de transformaciones físicas y también hemos hablado de transformaciones químicas. Entonces es importante recordar un poquito lo que significan las transformaciones físicas. Las transformaciones físicas muy fácilmente podemos ver nosotros que, por ejemplo, un ejemplo, el agua líquida, lo sometemos al calor, se vuelve vapor y luego hielo, podemos también disminuir la temperatura hasta que se convierta en hielo, tener los equipos necesarios para hacer todos estos procesos. Y vamos a ver que el agua, ya sea en estado líquido, en estado de vapor o en estado sólido, no ha cambiado su estructura molecular. Su estructura molecular es el H2O, que todos nosotros como químicos lo conocemos. H2O es H2O como líquido, es H2O como vapor, es H2O como sólido, o sea, hielo. Entonces, ahí existe solamente una transformación física de evaporación o de solidificación o de condensación. Entonces existe solamente procesos físicos, transformaciones físicas. Cuando decimos transformaciones físicas nos estamos refiriendo a los procesos físicos.
Entonces, en los procesos físicos solamente existe cambio de forma de la sustancia, pero no de la estructura. De la estructura se mantiene. Cuando decimos la estructura, se refiere a la estructura molecular atómica. Los enlaces químicos se mantienen. En un proceso de transformaciones químicas no entran las reacciones químicas. O sea, pues ustedes saben que cuando hablamos de transformaciones químicas ya o de procesos químicos, hablamos de reacciones químicas. Y cuando hablamos de reacciones químicas, existen ruptura de enlaces químicos. Ruptura, o sea, existe reacomodo de los enlaces químicos. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el agua misma, el agua queremos separarla en oxígeno y en oxígeno molecular y hidrógeno molecular, entonces el agua al separarse en esos dos elementos moleculares ya no hay agua, ya existe oxígeno separado y hidrógeno separado, molecular. El agua en estado de vapor tiene la misma estructura, no es un proceso físico. Pero si queremos convertirla en una transformación química, el agua podemos hacerla reaccionar con otros reactivos químicos. Por ejemplo, podemos hacerlo reaccionar con un óxido, si hablamos de procesos de reacciones químicas inorgánicas. Seguramente nos va a dar un hidróxido y ya no es lo mismo. Hubo un reacomodo total de los enlaces químicos. Si entramos a la parte de los hidrocarburos, a la química orgánica, que es nuestra, si entramos a la química orgánica, con seguridad es que tenemos un hidrocarburo, si es metano, si es propano, si es butano, cualquier hidrocarburo sea, al reaccionar, por ejemplo, al reaccionar con el oxígeno, el hidrocarburo se va a dar dióxido de carbono más agua. O sea, hay un cambio total de la estructura de las moléculas, en este caso del metano o del propano, del butano, cualquiera sea el hidrocarburo. Hay un completo ruptura de enlaces químicos para formar otro compuesto químico. Entonces es un proceso químico. Si nosotros identificamos bien que es un proceso físico y un proceso químico, podemos entender tranquilamente cuando entramos a una industria lo que es un proceso industrial. Entonces, en un proceso industrial se refiere al conjunto de etapas requeridas y equipos interconectados que interactúen entre sí en forma organizada para que las materias primas e insumos se transformen en productos terminados a escala industrial. Las etapas de un proceso industrial son actividades donde se pueden realizar cambios físicos, transformaciones químicas o ambos, de acuerdo a las determinadas condiciones de diseño y de operación, tales como flujo másico, molar, transformaciones físicas o químicas, presión, temperatura, etc. Es decir, un proceso industrial es bastante complejo. Puede ser bastante complejo, pero también puede ser bastante sencillo, como el caso de la destilación del agua, que pusimos como ejemplo. Pero sí es bastante complejo, puede ser, por ejemplo, la elaboración, por ejemplo, como productos del azúcar cristalina, pura. Eso empieza desde la caña de azúcar y tiene que pasar por una serie de etapas. Ese es un proceso industrial, porque tiene bastante, o sea, también el de la evaporación, es un proceso interno, pero es un proceso sencillo. En cambio, en este otro caso es un proceso complejo, porque pasa por una serie de etapas físicos fundamentalmente hasta llegar a la cristalización del azúcar. Entonces, la ESA tiene bastantes unidades de proceso. Decir 10 o 20 es poco, son bastantes unidades. Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, con un hidrocarburo, o sea, el petróleo. Si queremos destilar y llegar a la gasolina, llegar a otras sustancias químicas, o sea, productos químicos, subproductos químicos. Entonces, ahí también en el proceso de destilación se requieren una serie de etapas para lograr obtener lo que tenemos en este caso como gasolina, que pueden intervenir de etapas fundamentalmente de tipo físico, fundamentalmente, pero aquí en este momento lo que más nos interesa es que ese es un proceso industrial bastante complejo. Lo mismo que indicamos de guavidad. Lo mismo, exactamente lo mismo indicamos de guavidad. Entonces, resulta que tenemos un proceso industrial desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y en ellos pueden tener, en el complejo o en el sencillo, puede ser solamente un proceso físico o un proceso químico.
Oye, y si es complejo, puede tener, como en este caso, como en este caso. En este caso, por ejemplo, tenemos un proceso bastante complejo, digamos. O bueno, en general podemos nosotros indicar que un proceso industrial puede considerar que tenemos aquí las entradas, insumos o insumos o materia prima, entradas, insumos o materia prima, entra un proceso físico, puede terminar ahí, eh, se puede obtener producto adecuado, por ejemplo, si es un caso de destilación solamente, terminamos ahí. Si es un caso de mezclado solamente, por ejemplo, para obtener una pintura, por ejemplo, y aquí en un proceso físico, ahí introducimos todo lo relacionado a un mezclador, todos los insumos necesarios, y luego obtenemos mediante agitación la pintura. Y así podemos tener también en el área de alimentos, en la metalurgia, en varias de las áreas donde podemos aplicar el balance de materia y energía sin ningún inconveniente en todas estas áreas de alimentación, metalurgia, también la parte de la química, etcétera. Nuestra tarea es bastante grande en cuanto al balance de materia y energía. Pero aquí estamos con el proceso físico solamente. Pero resulta que no todas las industrias tienen, tal como indicamos, no todas las industrias solamente tienen el proceso físico, también tienen el proceso químico. En el proceso químico, ahí tenemos ya un proceso químico en el medio. Y luego nuevamente el proceso físico. Fíjense, y esto es importante, la parte más importante de esta clase. Después de entender que es un proceso físico, un proceso químico, y que además todo eso se considera un proceso industrial, como en este caso, ¿no? Como en este caso, proceso físico, químico, proceso físico. Además de considerar eso, esto que estoy anotando, que estoy señalando, todo esto, precisamente está relacionado con el programa analítico de nuestra materia. O sea, no, programa analítico, mejor dicho, disculpen, está relacionado con el currículum de nuestra carrera de ingeniería química. Fíjense, fíjense que en los procesos físicos fundamentalmente están las líneas de la físico-química, termodinámica, en los procesos físicos y siguen para adelante, y están las operaciones unitarias. Operaciones 1, operaciones 2, operaciones 3, operaciones 4, y diseño de plantas al final, que es un conjunto de aplicación del proceso físico al proceso químico. Entonces, aquí en los procesos físicos, nosotros los ingenieros químicos, especialmente revisamos los conceptos de la transferencia de calor y energía, toda la parte del balance de las operaciones 3, operaciones 4, de los equipos que se consideran y se analizan, del diseño de los equipos en los cuales se realiza un proceso físico. Esa es nuestra carrera de ingeniería química. Esa es la malla curricular fundamentalmente. Pero en los procesos físicos también, por ejemplo, los ingenieros en petróleo, por ejemplo, los ingenieros en alimentos, los otros ingenieros, también de alguna manera están relacionados con estos procesos físicos. O sea, también tienen que hacer diseño de equipos, es posible. No manejo bien la parte de sus mallas curriculares, pero es posible que tengan que hacer el diseño. Pero nosotros sí tenemos que hacer sí o sí el diseño del equipo donde se va a desarrollar el proceso físico. Indicábamos anteriormente, si es para hacer la evaporación de un litro de agua, tenemos que diseñar el tipo de caldera con el cual se va a desarrollar, se va a hacer ese proceso físico, de tal manera que no se pierda energía. Entonces, y ya en términos más grandes, digamos, las calderas, por ejemplo, de vapor, tenemos que diseñar esas calderas para que se tenga lo más óptimo en cuanto a la producción de energía, en este caso, en cuanto a la producción de vapor, y que tenga además la resistencia correspondiente de tal manera que no exista ningún tipo de accidente, etcétera, ¿no? Entonces, esa es nuestra labor. En un proceso químico también tenemos lo mismo. En un proceso químico tendremos que saber necesariamente cuánto, si la reacción es endotérmica, exotérmica. Si aquí no concluye en una fábrica, no concluye en los procesos físicos, no concluye lo que queremos producir, o sea, todavía nos faltan otros procesos más para obtener el producto que deseamos obtener. Entonces, tenemos que estar quizás a los procesos físicos. Y los procesos físicos, ahí ustedes saben que las reacciones químicas pueden ser endotérmicas o exotérmicas.
Tenemos que saber con exactitud cuánto de materia prima, cuánto se desprende de energía. Si esa energía que se desprende puede ser ocupada en otro tipo de trabajo, o si la energía que requiere el proceso químico no es la cantidad necesaria para que se produzca la reacción química, entonces tendremos que adicionar energía química, energía, o sea, calor, energía térmica. Por eso que las reacciones químicas son endotérmicas y exotérmicas. Aquí necesariamente tenemos que revisar los conceptos, por ejemplo, para poder hacer los balances de energía, especialmente, o de materia. Tenemos que revisar los conceptos, por ejemplo, de entalpía, de energía interna, este, especialmente esas dos propiedades físicas, ¿no? Esas dos propiedades que tenemos en la termodinámica, que le hemos conocido en la termodinámica y que ahora la vamos a utilizar en estos procesos químicos. También en la fisicoquímica, especialmente todo lo relacionado a la, en este caso, a la termoquímica. Aquí necesitamos en los procesos químicos los conceptos de los procesos. Necesitamos recordar un poco todo lo relacionado a los conceptos que han visto en la termoquímica, o sea, la cantidad de calor que se desprende de una reacción química, si es que es proceso químico. Ya sabemos que en los procesos físicos es otro tipo de conceptos que tenemos que manejar. En cambio, el proceso químico sí o sí empieza desde lo que es una reacción química. Tenemos que saber cuánto de calor necesita esa reacción química, cuánto desprende, cuánto se necesita para que se produzca. Y por lo tanto, eso también está relacionado con el costo. La energía es plata, ustedes saben. La luz que nos proveen en los domicilios, la que cobra. Entonces, ahí está, ahí podemos ver sin ningún inconveniente cuánto es el costo de la energía. En un proceso químico lo mismo, tenemos que saber exactamente cuánto de energía se desprendería del reactor químico o cuánto se requeriría para poder realizar la reacción química. Todo este proceso químico, fíjense en nuestras mallas curriculares, en nuestras mallas curriculares en ingeniería química, es la parte más esencial de nuestra carrera, los procesos químicos. En esto no hay justificación para no saber, no conocer esto. Esto sí o sí tenemos que saber bien todo lo que son los procesos químicos, empezando de lo que es la ecuación química. Y luego tenemos la cinética química, el diseño de los reactores químicos 1, reactores de diseño químicos 2, y terminamos después en el diseño de plantas químicas. O sea, el diseño de plantas químicas incorpora dos líneas curriculares importantes en representar los procesos físicos y los procesos químicos, las operaciones unitarias y la parte de los diseños de reactores químicos. Aquí puede ver, resulta que un proceso químico es ese, hay productos o subproductos que no nos interesan, o que nos interesa nuevamente revisar ese subproducto y luego hacer otro proceso físico. O sea, para separar todos los subproductos, las impurezas, lo que no nos interesa como producto esencial, separar de este proceso físico. Y para eso tenemos que hacer nuevamente quizás centrifugado, tenemos que hacer quizás tamizado, no sabemos exactamente dependiendo del tipo de industria, pero este es otro proceso físico. Y también, como al igual que este primero, está relacionado con las operaciones unitarias. O sea, está relacionado con en la malla curricular de la ingeniería química con las operaciones unitarias. Aquí podemos ver una reacción química. Fíjense, un hidrocarburo es el metano. Reacciona con el aire, pero el aire resulta que tiene oxígeno y tiene nitrógeno. Y el nitrógeno solamente reacciona a altas temperaturas. Por lo tanto, pasa exactamente como un elemento inerte. Exactamente tal como entra, sale. Y en el aire tiene el oxígeno reacciona con el hidrógeno o mediante oxidación del hidrógeno para formar dióxido de carbono, no, para formar agua. Y el oxígeno reacciona con el carbono para formar dióxido de carbono. O sea, aquí se produce una reacción química. El metano que es inicialmente carbono con 4 enlaces covalentes y también tiene forma tetraédrica donde existen los enlaces híbridos, ustedes lo conocen, en la orgánica 1, en la orgánica 2. Este metano reacciona con el oxígeno. Entonces,
hay reacomodo de los enlaces químicos y hay ruptura de los enlaces químicos. Por ejemplo, aquí ya el carbono solamente está con oxígeno, pero ya no está con hidrógeno. Por lo tanto, ha habido ruptura de estos enlaces químicos. Al haber ruptura, seguramente, si esto es hidrocarburo, ha habido reacción, podría haber sido una reacción exotérmica, ha habido con seguridad, porque es un hidrocarburo, hay desprendimiento de energía y esa energía puede ser ocupada ya en cualquier otro tipo de actividad, ¿no? De los procesos industriales. Hay el dióxido de carbono que se elimina, hay el nitrógeno nuevamente, que pasa como inerte acá, y hay el vapor de agua o agua. Entonces, esta es una reacción química. Fíjense que en esta reacción química tenemos que tener mucho cuidado con esta es una ecuación estequiométrica, con los moles, o sea, o en este caso con las moléculas o con los átomos que ingresan como reactivos y salen como productos. Tanto todo lo que ingresa debe ser igual a lo que sale, cumpliendo la ley de la conservación de la materia. Carbono que entra debe ser igual a carbono que sale. Oxígeno que entra aquí como reactivo químico debe ser igual a oxígeno que sale como producto. Igualmente con el nitrógeno. Ahí está un balance de materia. Y si es en cuanto al balance de energía, seguramente esto va a tener desprendimiento de energía, porque existe desprendimiento de energía. Es una reacción exotérmica. Entonces, una cuestión exotérmica aquí faltaría adicionar quizás más un delta H para indicar que está desprendiendo energía. Es una reacción de combustión. Por lo tanto, también ahí tenemos la cantidad de energía que se desprende, cuánto de energía se requiere de ese hidrocarburo para poder llegar a evaporar el agua, o en una caldera, cuánto de energía se requiere para transformar el agua en un material adecuado para poder hacer funcionar otros equipos a alta temperatura y alta presión. Esta alta temperatura del vapor, a alta temperatura y alta presión, hace que se muevan las hélices de una turbina, que ustedes lo han visto en la termodinámica, y eso se convierte posteriormente mediante un eje en electricidad, o sea, en energía eléctrica. Fíjense que ahí, entonces, en esto tenemos que saber cuánto hidrocarburo necesitamos, que no se deseche el hidrocarburo, que sea el adecuado en cuanto a materia prima. Necesitamos cuánta cantidad en kilogramos, gramos, libras o moles, lo que ustedes ven como por conveniente en cuanto a unidades. ¿Cuánto hidrocarburo se requiere para exactamente reaccionar con el oxígeno? No tengamos hidrocarburo de desecho, o sea, que se pierda. O caso contrario, que no esté el adecuado para poder realizar la reacción necesaria para hacer la transformación de alguna sustancia. En este caso el agua que hemos citado como ejemplo. Entonces, jóvenes, fíjense que esencialmente esa es nuestra materia. Nuestra materia consiste, o sea, la materia, el programa analítico de nuestra materia esencialmente consiste en el balance de materia y de energía y aprender todos los procedimientos o metodologías adecuadas para poder realizar el balance. Y hacer el balance es formular ecuaciones algebraicas sencillas, lineales fundamentalmente, y resolver esas ecuaciones algebraicas para luego obtener el resultado final, ¿no? Que es el producto deseado. Entonces, esa es nuestra materia, es aprender los procedimientos y las metodologías para poder realizar los balances de materia. Bueno, esto es esencialmente lo que tenemos como referencia de lo que significa la materia, o sea, un enfoque de la materia. Posteriormente vamos a entrar ya al desarrollo de cada parte, cada subtítulo de la materia, ¿no? En este caso de la asignatura, para no confundir balance de materia y energía de la asignatura, tenemos que entrar a los conceptos básicos, tanto para los procesos físicos como para los procesos químicos, porque hay algunos conceptos que hay que adicionarlos en el balance, no solamente es para poder cumplir el balance de materia y de energía, necesitamos algunos conceptos que ayuden a la solución de estos problemas. Quizás necesitamos conocer algunas propiedades físicas o químicas de la sustancia con lo cual estamos tratando para poder realizar con mayor eficiencia, con mejor resultado nuestro proceso industrial, nuestro proceso físico. Eso es, estimados queridos estudiantes, queridos alumnos, ese es nuestro, y por lo tanto, nosotros lo que necesitamos ahora en este momento es
para la siguiente clase. Eso es esencialmente. Eh, eh, lo que hemos hecho es un enfoque de lo que es la materia, un enfoque de lo que significa ese de materia y energía. ¿Para qué nos sirve? El objetivo principal es tener conocimiento. ¿Para qué nos sirve? Que no sea una recepción de conocimiento y que no nos va a servir para nada. Necesitamos, o sea, o que solamente son ampliaciones y no nada de aplicación. En esto sí que es muy importante saber el balance de materia y energía, porque lo vamos a explicar, sí o sí vamos a explicar tanto en las operaciones como en el diseño de reactores químicos y también en el diseño de plantas químicas. Y posteriormente lo vamos a explicar nuevamente cuando ustedes vayan y hagan su práctica inicial y presenten su informe, porque ahí se les exige que hagan el balance de materia y energía de un equipo de la industria en la cual ustedes van a ir a hacer su práctica inicial. Entonces, por eso es nuestra responsabilidad para nosotros que ustedes tengan bien buen conocimiento de esto para que no tengan inconvenientes y que todo sea un éxito de aquí para adelante, ¿no? En cuanto a nuestra materia, en cuanto a nuestra asignatura. Esencialmente creo que hemos dicho, o sea, el enfoque. Después vamos a entrar ya a desarrollar las partes, los subtítulos, digamos, títulos y subtítulos de esta asignatura, o sea, la próxima clase. Y bueno, pues en todo caso estamos sujetos a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, si es que si es que he logrado llegar a ustedes con lo que significa la materia, o sea, la asignatura. Pueden preguntar si ustedes consideran conveniente. Si en caso contrario no hay preguntas en tu momento, vamos a despedirnos y bueno, pues para la próxima clase. Espero las preguntas. ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió que llegué o no llegué con lo que quería explicar, o sea, quería explicar qué consiste en la asignatura. Háganlo con mucha confianza, aquí está un amigo, uno es el profesor amigo, o sea, con toda confianza, tiene sus errores, igual que como tenemos todos los seres humanos, pero queremos hacerlo siempre lo mejor en todo. Los alumnos también tienen sus errores, todos los seres humanos. Lo importante es nuestro interés en querer transmitir toda nuestra experiencia, nuestros conocimientos en esto. Como alguna novedad también les voy a indicar lo siguiente. Estamos ya lo tenemos listo el texto, el libro. El libro es un libro que vamos a sacar de balance de materia y energía. O sea, que tengo una ayuda muy exitosa de parte de Roy, que era lo que necesitaba precisamente para que me ayuden, especialmente en toda la parte de la diagramación, de los problemas, la parte computacional. Y también con mayor razón en este caso porque él es ayudante de cátedra y también es un vigilante activo de lo que estoy haciendo. Así que eso lo vamos a tener como libro la próxima semana. Hemos dicho más o menos que vamos a lanzarlo. El anterior semestre lanzamos otro libro que era de química orgánica, que ahora es la primera edición de química orgánica 2. Vamos ahora a revisarla y vamos a actualizarla más. Este es un libro también de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestro enfoque que tenemos de lo que significa esa materia y que de la lectura que hemos tenido en todo el transcurso de nuestro trabajo como docente de esa materia. Y en este caso de las reacciones químicas también estamos en ese mismo trabajo, ya lo tenemos todo hecho, todo. Lo que me falta es corregir algunas cosas, acomodo, hemos visto varios problemas, el libro tiene bastantes problemas y es una revisión bibliográfica de varios libros, entonces del internet, de todo, ¿no? Para tener un libro propio que sea de nuestra carrera, propio, ¿no? Que pensamos que ya ustedes lo van a revisar y ojalá que sea todo un éxito. Entonces eso es más o menos como referencia, ¿no? La próxima semana vamos a tratar, hemos dicho con Roy, vamos a tratar de sacarlo la próxima semana. Eso sería en cuanto a las novedades. Van a tener su libro guía. En el supuesto caso que no puedan ustedes asistir a clase por cualquier motivo, tienen el libro guía con problemas, con todo lo que nos estamos hablando, está también hecho en el libro. Y fuera de eso tienen los otros libros guías también, que son el Blue y el Felder, que son la base de la materia, de la asignatura. No sé si no hay ninguna otra pregunta, entonces vamos a tener que
despedirnos. Me voy a disculpar, pero yo entré tarde. Este, No se escucha. Quiere, no, no sé, hay una interferencia. Ingeniero, tengo una consulta. A ver, Ese del libro que usted está comentando hace un momento, ¿va a tener algún costo o cómo podemos adquirirlo? bueno, siempre es una inversión, ¿no? O sea, en tiempo, en material, meter a la imprenta, tiene sus costos, ¿no? Entonces, pero va a ser más para recuperación, porque no es un negocio. Lo hemos hecho también bien con la química orgánica. No es un negocio, es lo mínimo necesario, digamos, como para poder reponer. Peor aún si hay errores, por ejemplo, en el libro de química orgánica cometimos todos tres errores y tuvimos que nuevamente hacer el trabajo con la, con la imprenta, ¿no? Otra vez hacer la grabada del CD y hacer las correcciones, y ellos lógicamente cobran, ¿no? Entonces, lo hemos hecho eso y el material se paga, la imprenta, todo. Lo hicimos lo más sencillo posible en la química orgánica, fue nuestra primera experiencia. Lo hicimos anillado simplemente para que el costo para ustedes sea también lo más económico posible. Eso va a ser también en este caso, vamos a tener que hacerlo lo más, solamente recuperación del costo fundamentalmente, de lo que significa el texto. El texto va a tener bastantes páginas, más de 200, unas 200 páginas por lo menos. Entonces, porque hay hartos problemas que van a ir acompañando. O sea, puede ser una revisión bibliográfica de recuperación de problemas, los más adecuados que se consideran para la enseñanza. O sea, esa es nuestra labor, digamos, buscar lo más fácil, cómo podemos llegar mejor al estudiante para que no tenga inconvenientes. Pues entonces, en cuanto al costo es eso. No sé si satisface la respuesta a lo que estoy indicando. Ingeniero, ¿Sí? buenos días. ¿Cómo está? Los libros complementarios para otros libros complementarios además del suyo, ¿cuáles son los que mencionó? Por favor, ¿podría repetir? El Himmelblau, lo tengo aquí por suerte. Esta es la sexta edición. ¿Puede observar? Quiero una pregunta. ¿Ya? El Himmelblau, Him en letras, David Himmelblau, ¿no? Ok, ingeniero. Ya, ya. Entonces, eso en cuanto al libro dando respuesta a lo que me dijo su compañero. También está el otro libro. Les voy a mostrar con calma, tengan un poquito de paciencia. ¿Ya? Este es el otro libro que tenemos como guía. El CELDE. Esa es la carátula. Estos libros están los tenemos se los vamos a pasar también mediante WhatsApp, ¿no? Por internet. Están en internet también, se puede extraer los dos libros. Después de eso hay otra serie de libros muy específicos, solamente balance de materia, otro balance de energía. Ya esos son trabajitos que ustedes tienen que hacerlo para poder revisar más, si quieren enriquecer más, digamos. Aparte que van a tener el libro guía, que es el nuestro de la asignatura, ¿no? O sea, va a ser en base al programa analítico que tenemos nosotros como carrera, porque cada libro tiene su propio contenido, ¿no? Entonces, pero un 70% va a ser similar a lo que tiene nuestra carrera, o sea, es similar, mejor dicho. Nuestra carrera, la malla curricular y su programa analítico a estos libros, con referencia a estos libros, tiene más o menos un 70% es idéntico. Entonces, por lo tanto, nosotros nos estamos guiando. Además, estos libros son libros bases, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, en otras universidades famosas que hay en el mundo, ¿no? O sea, en universidades muy importantes. O sea, hasta este momento tenemos esas referencias. Si hubiera en el desarrollo de la materia, de la asignatura, algún otro libro que logremos tener excelente, pues si ustedes tienen y consiguen también, distribuyanlo, comuniquen a sus compañeros para enriquecer mejor los conocimientos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes.
espero realmente que no se hubieran ustedes, que hubiera sido más o menos bien la clase, que hubiera llegado a lo que yo quiero, que se hubiera entendido bien, que es el enfoque y la importancia de esta asignatura en nuestra carrera de ingeniería química. Ha sido realmente muy bueno compartir un ratingo con ustedes, pero ya en las próximas vamos a desarrollar más tiempo. Así que hay que venir bien preparados, bien alimentaditos. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Soy ingeniero. Hasta luego, ingeniero.